La bóveda del Museo Egipcio de El Cairo parecía un organismo dormido. Sus pasillos estrechos, iluminados por lámparas amarillentas, respiraban polvo y silencio. El investigador, un hombre de mirada cansada y manos temblorosas, había recibido un permiso especial para revisar documentos que rara vez se mostraban al público. No buscaba tesoros ni momias, sino palabras, fragmentos de memoria que podían alterar la historia. Al abrir un cajón sellado con lacre, encontró un papiro ennegrecido, quebradizo como hueso antiguo. La inscripción en la etiqueta era escueta: Registro de fenómenos celestes, época de Tutmosis III. El investigador sintió un escalofrío. Había oído rumores de un texto perdido, el llamado papiro de Tulli, que hablaba de círculos ardientes en el cielo. Muchos lo consideraban una falsificación, otros un mito. Sin embargo, aquel rollo parecía auténtico, y su mera presencia lo envolvía en un aura de peligro. Al desplegarlo con cuidado, las fibras crujieron como si protestaran. Las letras, trazadas en jeroglíficos firmes, parecían moverse bajo la luz tenue. El investigador parpadeó, convencido de que era un efecto óptico, pero la sensación persistió, los signos respiraban. El texto describía círculos de fuego que descendieron sobre el cielo del faraón, cubriendo el horizonte con un resplandor imposible. No había ruido, solo un silencio tan profundo que los soldados creyeron que el mundo había terminado. El aire en la bóveda se espesó. El investigador notó que la temperatura descendía, aunque no había ventilación. El papiro vibraba, como si tuviera un pulso propio. Se inclinó para leer mejor, y entonces percibió un murmullo, un roce apenas audible, como uñas arrastrándose sobre piedra. Miró hacia el techo abovedado, nada. Sin embargo, la certeza de que alguien lo observaba se instaló en su mente. Intentó apartar la vista, pero el papiro parecía reclamar su atención. Cada línea era un conjuro, cada palabra un eco de algo que no debía ser recordado. El investigador sintió que el tiempo se detenía. Los relojes de su bolsillo marcaban la misma hora una y otra vez. El silencio se volvió absoluto, más pesado que cualquier ruido. En ese instante, comprendió que no estaba leyendo un documento muerto. El papiro era un testigo vivo, un artefacto que no narraba el pasado, sino que lo convocaba. Y él, solo en la bóveda, se había convertido en su lector elegido. La noche en el desierto de Giza era un océano de silencio. El investigador, incapaz de resistir la atracción del papiro, había viajado hasta allí siguiendo una intuición que no podía explicar. El rollo descansaba en su bolsillo interior, y cada paso sobre la arena parecía sincronizarse con un latido que no era suyo. Los beduinos que lo acompañaban comenzaron a murmurar plegarias cuando el cielo se abrió. Primero fue un resplandor tenue, como brasas agitadas por el viento. Luego, un círculo perfecto de fuego atravesó las nubes. No ardía, no quemaba, pero su luz era tan pura que borraba las estrellas. Los camellos se agitaron, los hombres cayeron de rodillas, y el investigador sintió que el aire se volvía sólido, como si respirara hierro. El papiro ardía contra su pecho, aunque no se consumía. Al sacarlo, descubrió que las palabras escritas se iluminaban con un fulgor rojizo. Cada jeroglífico proyectaba su forma en el cielo, como si el texto fuera un conjuro que invocaba aquello que describía. Los círculos de fuego se multiplicaron, uno tras otro, hasta cubrir el horizonte. No había sonido, ni viento, ni insectos. Solo un silencio absoluto, más aterrador que cualquier rugido.
El investigador intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El papiro parecía sujetarlo, como si las fibras se hubieran convertido en raíces que lo ataban a la arena. Los beduinos gritaban, pero sus voces se apagaban en el vacío. El cielo entero era un espejo ardiente, y en él se reflejaban los símbolos del papiro, vivos, palpitantes. Entonces comprendió que no estaba presenciando un fenómeno natural. El papiro no era un registro del pasado, sino una llave. Cada palabra escrita era un eco que abría una puerta, y esa puerta se estaba abriendo de nuevo, siglos después. El investigador sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. El faraón Tutmosis había visto lo mismo, y ahora él era el testigo elegido. La arena vibró bajo sus pies. Los círculos descendieron lentamente, rozando el suelo sin quemarlo. La luz era tan intensa que borraba las sombras, y sin embargo, el investigador percibía figuras moviéndose dentro de los discos. No eran humanas, ni animales, ni dioses. Eran memorias vivientes, fragmentos de un tiempo anterior al humano. Y lo estaban mirando. El investigador permanecía inmóvil, atrapado en un silencio que parecía más real que la arena bajo sus pies. Los discos de fuego descendían lentamente, pero no producían calor ni sombra. Lo que lo paralizaba no era la visión, sino la certeza de que el fenómeno lo estaba mirando a él, y solo a él. El papiro vibraba en sus manos, y cada símbolo se reescribía con trazos invisibles. No eran jeroglíficos conocidos, sino formas que parecían surgir directamente de su mente. El investigador comprendió, con un terror íntimo, que no estaba leyendo, estaba siendo leído. El papiro absorbía sus pensamientos, sus recuerdos, su miedo. Una voz sin sonido se instaló en su interior. No era un mensaje articulado, sino una presión, una certeza que lo atravesaba. El faraón nos vio. Tú nos recuerdas. Serás nuestro escriba. La frase no se escuchaba, se pensaba sola, como si hubiera nacido en su cerebro sin su consentimiento. El investigador intentó resistirse, pero cada intento de negar la voz se convertía en un eco que reforzaba su presencia. La paranoia lo envolvió, ¿y si nunca había estado solo en la bóveda? ¿Y si los discos no eran reales, sino proyecciones de su mente manipulada? Miró a los beduinos, pero sus rostros eran borrosos, como si fueran recuerdos mal dibujados. El miedo ya no provenía de los círculos de fuego, sino de sí mismo. ¿Qué parte de su identidad seguía intacta? El papiro ardía con símbolos que parecían describir su propia vida, su infancia, sus secretos más íntimos. Cada línea era una confesión que él nunca había escrito. La comunión no fue un contacto físico, sino psicológico, una invasión lenta, meticulosa. Los discos no necesitaban tocarlo, bastaba con que lo pensaran. Y él, atrapado en ese vacío, comprendió que su voluntad se disolvía. No quedaba investigador, ni hombre, ni testigo. Solo quedaba el escriba, un cuerpo vacío que registraba lo que otros dictaban. Semanas después, el Museo Egipcio recibió un paquete sin remitente. Dentro, cuidadosamente envuelto en lino, había un papiro fresco, con tinta aún húmeda. El texto describía con precisión los círculos de fuego vistos en el desierto, pero la fecha consignada era imposible, hablaba de un suceso ocurrido en 2026. Los curadores se miraron entre sí, desconcertados. El investigador que había solicitado acceso a los archivos nunca regresó de su expedición. Algunos aseguraban que lo habían visto en El Cairo días después,
vagando por los pasillos del museo con la mirada perdida. Otros juraban que jamás volvió. El papiro fue guardado en una caja sellada, pero cada noche los vigilantes escuchaban un zumbido metálico en los corredores, como si el aire vibrara. Algunos afirmaban que las letras del papiro cambiaban de lugar, reescribiéndose solas. Otros decían que era solo sugestión, fruto de las historias que circulaban entre el personal. En sueños, varios empleados comenzaron a ver círculos ardientes flotando sobre las pirámides. Al despertar, no sabían si habían soñado o si habían recordado algo que realmente ocurrió. El límite entre memoria y visión se volvió difuso. El papiro de Tulli, el original, seguía guardado en la bóveda. El nuevo, en cambio, parecía crecer, como si cada día añadiera una línea más. Nadie podía explicar cómo. Nadie quería hacerlo. Y así quedó la duda: ¿había sido todo un delirio del investigador, una proyección de su mente quebrada? ¿O el papiro era un artefacto vivo, capaz de convocar aquello que describe, repitiendo el ciclo una y otra vez? Nadie lo sabe. Solo el silencio del museo, y el eco de los discos de fuego, que quizá nunca se fueron.